la especificación o el significado de la palabra fantasma, tenemos que entender que la palabra fantasma se refiere a todo aquello que no tenga una corporeidad, o sea, que no tenga un cuerpo material. Lo que quiere decir que ahí están en una misma bolsa, están echando a los egregores, a espíritus que están pegados hace mucho tiempo a la tierra, a las almas de los fallecidos, están colocando en la misma bolsa una cantidad de cosas tremendas. Recuerden que nosotros creamos nuestra realidad, así que si creemos en fantasmas, en la Llorona, en el chupacabra, en el jinete sin cabeza, obviamente vamos a crear dentro de nuestro universo seres que sean similares. Tal vez estos seres no existen así como creemos que existen. Hay cosas, tengo que reconocerlo, hay cosas que se salen de la lógica, que se salen de la explicación, y lo digo porque desde pequeña, efectivamente, desde pequeña yo podía verlos, veía los mal llamados fantasmas, y también pude desde pequeña diferenciar que hay diferentes tipos de fantasmas. Vamos a decirlo así, cuando es un espíritu muy antiguo pegado a la tierra, es más difícil de ver, pero lo puedes escuchar y lo puedes sentir. Cuando son egregores se pueden ver, se ven como sombras, y cuando es realmente el alma de un ser fallecido se puede ver de diferentes maneras. Entonces, la cuestión es que fantasma es como una etiqueta que se le coloca a todo lo que no tenga cuerpo. O sea que los fantasmas son buenos o malos, los fantasmas no son ni buenos ni malos, voy a repetir. Son energías diferentes. Vamos a empezar con los egregores. ¿Qué son los egregores o los egregores, como se dice en español? Los egregores son acumulaciones energéticas provocadas por el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no son ni un demonio, ni un alma de un desencarnado, son acumulaciones energéticas. ¿Qué quiere decir? Que mi energía, la energía que yo desprendo todos los días, se reúne en un lugar con la energía de otras personas y van formando una concentración energética. Vamos a decirlo así, una fuente de energía pegada a la materia, pegada a la casa donde vivimos o a la oficina en la que trabajamos. Ahora, si yo tengo una energía negativa, si mi forma de actuar es negativa, si yo todo el tiempo estoy peleando, si yo todo el tiempo estoy, qué sé yo, diciendo, haciendo daño, haciéndole mal a la gente, obviamente mi energía va a ser una energía cargada de negatividad. Esa energía cargada de negatividad se va a quedar pegada al lugar donde yo vivo, al que habito, o al lugar donde yo trabajo. Entonces, cuando esas energías se quedan pegadas al lugar donde yo habito, al lugar donde yo trabajo, pueden reunirse con energías de otras personas que habitan ese lugar o que trabajan ahí. Y si todos vibramos negativamente, se empieza a formar una masa, se empieza a formar un centro energético que va tomando forma. Y esa forma que toma, esa masa energética, ese centro energético se parece muchísimo, o sea, tiene una forma muy humana, pero la forma varía de acuerdo a quién, de acuerdo a la persona que interactúe con esta acumulación energética. Así que pueden tomar cualquier forma, porque vuelvo a repetir, es una energía acumulada que se desprende de mi campo áurico y del campo áurico de las personas que estén interactuando con ese lugar, con esa casa, con esa oficina. Entonces, si yo interactúo de forma bonita, la acumulación energética va a ser casi que imperceptible porque va a ser luz. Si yo tengo una energía negativa y la gente que está conmigo también interactúa desde la negatividad, la energía que se acumula va a ser una energía muy pesada. Eso es a lo que se le llama egregores a nivel general. Esos son unos tipos de fantasmas que la gente dice, hoy mi casa está embrujada, y es esto. Otra cosa que puede haber es que es cierto, hay energías que llevan mucho tiempo aquí en el planeta Tierra, personas que han seres humanos, en su momento que fueron seres humanos que fallecen y construyen un hilo emocional, o construyen un vínculo emocional, ya sea con una casa, con un terreno, con algo material en específico. Ese vínculo emocional los lleva a quedarse aquí. Las personas que son muy materialistas en el sentido de mi casa, esto lo construí yo, esto es mío, muy probablemente van a tener problemas para desprenderse de esa posesión material cuando les llegue el momento de trascender.
Y estos son los espíritus, o estas son las almas, vamos a decirlo así, que cuando se desprenden de su cuerpo, porque ya les llega la hora de irse, se quedan aquí, en la tierra. Esas almas no pertenecen a esta dimensión. La dimensión terrenal es una dimensión material que colinda con la dimensión del espíritu. Entonces, si la dimensión material colinda con la dimensión del espíritu es porque no son lugares separados, sino que están coexistiendo en el mismo lugar. Lo que ocurre es que son vibraciones frecuenciales diferentes, por eso se parece que fuese otro lugar, pero no es otro lugar, es el mismo espacio, pero vamos a decirlo así en dos niveles, es como si estuviéramos viviendo todos dentro de un mismo edificio, pero unos viven en el piso 1, otros viven en el piso 40, algo así similar. Entonces, cuando se quedan mucho tiempo en la frecuencia material, en la vibración material, ya no pertenecen aquí, ya tendrían que estar en otro lugar, ellos empiezan a impregnar de algo que no se deberían impregnar y de la energía, de la estela energética que dejamos los seres vivos. Los seres vivos tenemos una densidad muy grande porque realmente en este mundo dual, en este mundo material, en esta frecuencia material, nos vemos rodeados de diferentes emociones y de diferentes formas de reaccionar ante el mundo que nos rodea, valga la redundancia, que provoca ira, envidia, odio, desconfianza, miedo. Entonces, ¿a nosotros qué nos protege? A los seres vivos, a los seres con cuerpo, a los seres vivos en esta dimensión con cuerpo, ¿qué nos protege de que no nos afecte tan enormemente este tipo de vibraciones de otras personas? Nuestro cuerpo unido al alma conforman un campo alrededor, un campo energético que si tú estás trabajado en conciencia, que si tú eres una persona que vibra bonito, vas a estar muy protegida. Las almas que se quedan aquí pegadas a la tierra, porque establecieron esos lazos de dependencia con el mundo material, no tienen esa protección. Ellos son amor puro. Cuando un alma deja su cuerpo es amor puro, es la esencia misma, o sea, es el fractal de Dios sin cuerpo humano, porque no está ya encarnado, ya el cuerpo ya cumplió su función y ya el cuerpo lo cremaron o lo enterraron o lo que sea que hayan hecho con el cuerpo. Entonces esta alma se queda aquí pegada a la tierra sin protección, absorbiendo, dejándose contaminar, ¿de qué? Dejándose contaminar, permitiendo que se contamine de toda la vibración negativa que produce el ser humano. Entonces, como no tienen protección, ellos van absorbiendo ese tipo de frecuencias de odio, de envidia, de celos, de rabia, y su energía va cambiando y va tornándose como si fuese una energía muy violenta. Primero porque no pueden expresarse a nivel material, entonces intentan comunicar y cuando comunican tienen esa torpeza del comunicar porque ellos no saben cómo comunicar, sabían comunicar como humanos, pero al momento de fallecer ya pierden esa capacidad de comunicación, entonces empiezan a ser muy torpes. Por eso los benditos poltergeist que son que mueven sillas, que mueven cosas, pero no es porque te quieran hacer daño, sino porque es una forma de ellos intentar comunicarse. Ahora, cuando se materializan, cuando logran aprender cómo materializarse, cómo tratar de comunicar con otra persona, muy probablemente van a tener un aspecto energético que no va a estar tan bonito, porque si llevan mucho tiempo aquí y están muy contaminados de la vibración terrenal, el aspecto energético no va a ser tan bonito. Supongamos, vamos a llevarlo a un worst case, vamos a llevarlo a una a un ejemplo bien chungo, o sea, una cosa bien límite, bien así, bien mala. Supongamos que un conocido tuyo, vamos a decirlo así, fallece y que ese conocido era una persona que era egocéntrica, que era envidiosa, que tenía mucho dinero, bueno, poco dinero, pero que le gustaba mucho poseer, decir esto es mío, esto nadie me lo va a quitar. Y supongamos que esa persona, al momento de fallecer, esa alma no quiso cruzar el portal de la luz porque decidió que no lo quería cruzar. ¿Por qué no? Porque se quiere quedar aquí protegiendo su casa o su perro o lo que haya dejado. Entonces se queda aquí. Ya el personaje de ese ser, ese personaje ya está en una vibración muy densa. ¿Por qué? Porque su personaje vibraba en el egoísmo, en la envidia, bueno, en todo esto negativo que estábamos hablando. Entonces ya de por sí, cuando deja el cuerpo, ya tiene esa carga. Si se queda aquí y no pasa el portal de luz, no va a tener la oportunidad de hacer el proceso de reflexión.
que se da en la transición. Y si no hace el proceso de reflexión en la transición, se va a quedar aquí, a este lado, con su personaje pegado, que ya de por sí tiene tela para cortar, o sea, es un personaje denso, y cuando es el personaje denso, va a empezar a contaminarse de la densidad de la tierra. Ahí es cuando aparecen los demonios y los monstruos, que no son demonios, son este tipo de energías que eran personajes densos y que se quedan en la tierra, se siguen contaminando de la densidad de la tierra y toman unas formas que para nosotros, que para los seres humanos, parecerían demonios y parecerían cualquier cosa así fantasiosa. Entonces, fantasmas, por eso es como un sustantivo que se le aplica a cualquier energía que no tenga cuerpo, pero hay diferentes tipos de energía. Hay muchas energías aquí en nuestro plano, en nuestra, hay muchas energías en nuestro plano, en nuestra frecuencia que interactúan con nosotros. Algunas veces no los vemos, algunas veces no los vemos, otras veces sí los vemos. Pero la cuestión es, Casias, me perdí el hilo por leerte. ¿Quién dijo que los demonios son almas? O sea, tampoco hay que tomárselo así. Tampoco hay que decir, los demonios son almas y ya está. No, escúcheme. Los demonios no existen, punto. Punto, no existen. Lo que existen son almas confundidas. Que tú le quieras dar eso de demonios, bueno, sácalo del libro que quieras, eso no existe, esa pendejada no existe, y perdóneme la expresión. La maldad la tiene el ser humano encarnado. Nosotros somos los que provocamos maldad. Nuestra mente egoica, cuando no está en conciencia, cuando no está trabajada, producimos mucha maldad, somos capaces de destruir países enteros, somos capaces de acabar con las vidas de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros le damos título a cosas que no entendemos, y cuando no las entendemos y dan un poquito de miedo, lo que ocurre es que las demonizamos. ¿Y por qué demonizamos las cosas? Desde la época en que la iglesia y la política se unían para hacer sus cosillas y para estar a través del temor y a través del miedo dominando al pueblo o dominando al resto de la gente. A ver, yo no estoy diciendo que no hayan poltergeists, que no hayan sucesos paranormales, que no hayan almas pesadas que tienen mucho tiempo aquí en la tierra y que están desviadas. Lo que yo estoy diciendo es que todas ellas pertenecen a Dios. Yo estoy diciendo es que todas ellas son almas de luz, solo que a mayor estancia en la tierra sin protección de su cuerpo, se convierte en una vibración más densa. Todas son almas. Cuando a mí me hablan de Lucifer, es una de las cosas que más me da risa a mí. A ver. Lucifer fue creado cuando el zoroastraísmo decide, en el tiempo del zoroastraísmo se decide que Dios no podía ser bueno y malo, que no podía haber, esto estoy hablando de miles de años antes de la nacida de Jesús, estaba hablando de la época de cuando el pueblo, cuando en el Oriente, cuando en el Oriente estábamos en plena transición de culturas, babilonios, sumerios, todo eso, que son las primeras culturas conocidas, hay más antiguas, pero son las más conocidas por el hombre. Después de que todas estas culturas empezaron, que fueron las que trajeron como las figuras de ángeles, de querubines y de todo esto, y de donde se generaron los primeros conceptos de Dios. Con la evolución de estas culturas y todo el caminar de las culturas que estaban por ahí, lo que ahora es Palestina, Irán, Irak, lo que se hizo fue que, estoy resumiendo mucho la historia porque no se trata de darles aquí un curso de historia de este tipo. Lo que se generó fue un concepto de Dios. Entonces Dios podía estar, cuando estaba de buen genio, te daba bendiciones, y cuando Dios tenía mal genio porque hicimos algo, entonces nos enviaba el rayo o ocurría algo. Lo que ocurre es que
en un momento dado, cuando cuando la religión empezó a tomar forma de congregación, de nos congregamos y yo soy esto y tú eres esto, que ya no se creía que todos podíamos tener la misma fe, sino que empezaron a congregarse, decidieron, en pocas palabras, que Dios no podía ser bueno y malo. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que las cosas malas se las atribuyamos a Dios y que las cosas buenas se las atribuyamos a Dios. Entonces, como eso no tiene lógica, vamos a crear un enemigo. Y ese enemigo tiene muchos nombres. Uno de esos nombres fue Lucifer. La creación del mal del mal, como lo vemos en este momento los seres humanos, es una creación muy, 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 muy occidental. El mal realmente no es el mal. Y el mal realmente es necesario, porque el mal no es el mal solamente es la parte oscura de la luz. O sea, donde no hay suficiente luz, hay oscuridad. Y donde no hay oscuridad, entonces, por ejemplo, donde hay mucha luz hay amor. Y donde no hay la suficiente luz, no hay amor, sino que hay miedo. Porque la contraposición del amor no es el odio, sino el miedo. Entonces el mal siempre ha existió desde que se creó el universo, porque el mal no es el mal como lo conocemos los seres humanos, sino que el mal es la expresión de vamos a decirlo así, de falta de luz. Entonces lo que ocurre es que esa falta de luz, lo que hace es que nosotros busquemos explicaciones, vamos a decirlo así, que nos pongan en un lugar muy bonito para no reconocer que nosotros somos las dos cosas. ¿Vale? Entonces, la iglesia no, la gente religiosa, la gente que quería formar sus separaciones y sus grupos, sus congregaciones, decidió que Dios no podía hacer las dos cosas. Dios no puede ser bueno y malo a la vez. Entonces tiene que haber un Dios y tiene que haber algo malo. Y eso malo lo vamos a llamar, por ejemplo, Lucifer. Y ahí fue donde se crea el concepto de los ángeles caídos, de los demonios, y esos son todos conceptos trabajados y masticados y vuelto a masticar por las diferentes formas culturales y las diferentes creencias. Y si tú viajas, y si tú lees, y si tú vas a otros países, en el Oriente, en África, tienen conceptos totalmente diferentes. Así que entonces, cuando yo les estoy diciendo los fantasmas no son fantasmas como malos, sino que el término fantasma se acuñó como sustantivo para todo aquello que no tiene cuerpo. Yo los he visto fantasmas, egregores, he visto almas que llevan mucho tiempo pegadas a la tierra y no se ven bonitas, y la verdad es que se ponen feitos porque es la rabia es fea, la envidia es fea, el egoísmo es feo. Si le pudiésemos dar una cara a eso, estaría bien feito este concepto. Entonces, todo esto tiene un peso bien grande. Lo que yo les quiero decir es que así como hay seres que no tienen cuerpo porque ya lo perdieron, hay otros seres que no han perdido su cuerpo y se pueden materializar. Y a mí me ocurrió eso. No a mí, sino que yo lo vi. Yo he visto, como les dije, he visto fantasmas, he visto 2 veces ángeles y he visto también egregores y he visto fantasmas que no están tan bonitos porque ya están mucho tiempo pegados en la tierra. Pero una de las cosas más impresionantes que me ocurrió a mí fue ver el alma de una persona, de una chica muy, muy, muy joven que estaba en coma, y en su proceso de tratar de volver, de reconocerse, de volver. Lo que hizo fue salir completamente de su cuerpo y empezar a caminar por el barrio donde ella vivía. No contando con que yo en ese momento había salido a hacer algo y yo la vi, y lo que me pasó fue que yo dije, bueno, ¿y ella qué está haciendo aquí? Y después me di cuenta, yo la vi materializada en la calle. Me dijeron que ya estaba en coma, yo no sabía en ese momento. Entonces, a ver, aquí qué ocurrió. Yo vi un alma de una persona que estaba viva, pero estaba en coma, y esa alma estaba tratando de regresar a la última casa donde ella se había sentido feliz, porque esta chica
intentó quitarse la vida. Y en ese intento, obviamente, el alma entra en un estado de confusión. Aquí les dejé también un reel que es extraído del mundo, del libro de los mediums, para que lo escuchen. El alma entra en una primera instancia en confusión. Al entrar en confusión, obviamente no sabe qué es lo que está pasando con ella. Entonces, no quiere decir que yo tenga la capacidad de verla solamente, sino que ella tuvo la capacidad de materializarse, y aquí es a donde voy. Tú puedes ser muy buen vidente, pero si el espíritu no se quiere materializar, si no se quiere dejar ver, no se deja ver. No todos los espíritus se materializan, no todos los espíritus son visibles para aquellas personas que tienen la capacidad de verlos con los ojos humanos. ¿Por qué? Porque o no saben hacerlo, o no quieren hacerlo, o simplemente no es el momento para hacerlo. Entonces, cuando pensemos en fantasmas, no pienses en algo que te va a arrancar la cabeza, que te va a sacar los intestinos como muestran en las películas, o que te va a llevar a los infiernos, porque nada de eso va a pasar. Lo máximo que te puede ocurrir es que tengas mucho miedo de verlo, no te va a hacer nada. Incluso no te puede afectar porque no pueden controlar tu materia. No pueden controlar tu materia. Para mover algo en la materia necesitan ya tener una fuerza y un poder de interactuar aquí mucho mayor del que normalmente tiene, vamos a decirlo así, un espectro. Por eso, por lo general, interactúan siempre con la energía eléctrica, porque es más fácil manipular la energía que manipular los objetos físicos. Entonces, si no pueden manipular los objetos físicos con facilidad, ¿cómo crees tú que van a hacerte daño, te van a arrancar la cabeza o te van a sacar el corazón como están en las películas? No te van a matar. Aquí están hablando de posesiones, exorcismo, no empiecen a mezclar temas que después hacemos una ensalada y la idea no es dejar a las personas confundidas. Cualquier otro tipo, cuando se hablan de posesiones y de todo eso, ese tema lo vamos a tratar un día diferente. Hoy no, porque hoy el tema no es ese. Yo sé que ustedes quieren que yo en 45 minutos les cuente cómo funciona el mundo espiritual y no se puede, porque son muchos términos y muchos conceptos que son pesados y no siempre se pueden hablar de una manera didáctica en público porque no todos lo van a entender. Entonces ya buscaremos otra forma de explicar esto. Lo de las posesiones y lo demás hay que quitarle un poquito ahí también el asunto, porque a ver, tú eres Dios en la tierra y nada se hace sin tu permiso. Entonces, si una persona está, a ver, voy a explicarles un poquito de esto. Voy a explicarles un poquito de esto así cortito para sacarles la duda y la inquietud. Miren, ustedes no son solamente cuerpo, eso lo tenemos claro. Y ustedes saben que tenemos varios cuerpos, por eso hablamos de todos nuestros yo. Todos nuestros yo es porque yo tengo este yo material, tengo un yo etérico, tengo un yo mental, tengo un yo emocional, tengo un yo y siguen las capas y capas de energías que me envuelven. Cuando un espíritu supuestamente posee a alguien, no es que se le meta al cuerpo, por lo menos yo no lo he visto así, sino que controla su energía a través de sus capas energéticas. Lo que hace es posesión a través de las capas energéticas. ¿Por qué? Porque para que un espíritu entre a tu cuerpo, vamos a decirlo así, tú tienes que darle el permiso y tienes que saber trance. La cuestión es que cuando ese espíritu se pega, el espiritismo los llama espíritus obsesores. Pueden controlar la mente, y pueden controlar el actuar de una persona. Son los llamados espíritus obsesores. A ver, cuando tú eres medium, hay una parte de la mediunidad que es la mediunidad en trance. Hay unos medios que son medios de incorporación. ¿Qué son los medios de incorporación? Los que ponen su cuerpo al servicio del espíritu. O sea, su espíritu, su alma se hace de lado
no se va completamente, no se va completamente de su ser, pero abandona su ser casi que en un 90% y eso es un porcentaje muy peligroso para que otro espíritu, para que otro ser entre en él. Eso se llama incorporación. Repito, incorporación. Entonces, cuando se incorpora el espíritu puede hablar y puede gesticular y puede hacer cosas a través del cuerpo del medium. Entonces, esto es lo que básicamente se conoce como mediunidad de incorporación. Incluso ustedes la pueden googlear y van a encontrar los espíritas, el espiritismo trabaja mucho con ella, mediunidad de incorporación. Pero para eso hay que darle un permiso al espíritu, la persona tiene que prepararse para que entre. A ver, aquí a nivel energético hay una ley que es la ley del libre albedrío. O sea, a ti no se te va a meter nada que tú no dejes entrar a tu cuerpo. Así de sencillo. Así de sencillo. Debes autorizarlo, sí, tú debes dar la autorización porque tú eres Dios encarnado y ellos no entran a tu cuerpo. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando ustedes están durmiendo, en la parte del sueño REM, en esos 90 minutos de ese sueño profundo, tu alma se eleva a través de tu cuerpo físico. Si realmente la posesión funcionase así, como la gente mal hablada dice, mientras tú estás en tu viaje astral, en ese momento de elevación, ahí llega cualquier espíritu y se te entra. Pero eso no ocurre así porque tendrías que darle la autorización. ¿Por qué? Porque tu alma, tu espíritu protege todos tus cuerpos. Entonces no es tan sencillo. Así que en esto del exorcismo y en esto de la posesión hay muchas cosas y mucha gente hablando de cosas que realmente no existen. Hay gente que dice que es exorcista y es una cosa muy, bueno, con mucho respeto. Hay mediums que dicen que son mediums exorcistas. Realmente lo que hacen es sacar estos espíritus obsesores que están pegados a las capas energéticas del cuerpo de la persona. No quiero demeritar el trabajo de nadie, lo estoy hablando desde lo que yo comprendo y desde lo que he visto. Hace un tiempo hablé con una persona que hacía mediunidad de incorporación y cuando el espíritu, que ellos, bueno, santo, como lo llamen, entraba a su cuerpo, esta persona podía sanar, pero obviamente se debilitaba. Entonces, el trance es una de las formas más bonitas de trabajar la mediunidad. Muchas veces la gente dice que hay alguien poseído, que hay alguien así como endemoniado y es esquizofrenia o es cualquier otra cosa, o son síntomas psicológicos mezclados. O sea, no me voy a poner aquí a hablar de psicología, pero son diferentes síntomas de alteraciones mentales que la gente cree que es esta cosa. Lo que yo intento que ustedes comprendan o por lo menos compartirles es que le quiten esa pesadez, hablar de fantasmas, hablar de demonios, hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque lo que ustedes creen, lo crean. Si ustedes creen que todo eso existe, van a construir un espacio energético dentro de sus universos donde se va a crear eso. Si yo creo que esas vainas existen, yo voy a crear eso dentro de mi realidad. Y cuando lo creo dentro de mi realidad, obviamente va a ser una realidad operativa, porque yo, como Dios encarnado, le estoy diciendo a la energía que me cree un poltergeist en la casa, porque yo creo que hay esto y que existe el chupacabras y todas estas cosas. Las personas interpretamos de manera diferente las energías que se nos presentan sin cuerpo. Recuerden que una energía sin cuerpo básicamente puede ser un alma, o puede ser otra acumulación energética como un egregor. Si tú acabas de entrar al en vivo, yo lo voy a dejar colgado. Al inicio del programa te vas a dar cuenta que estoy hablando de los egregos. En resumen, un fantasma es un sustantivo empleado para toda aquella energía que interactúe en el plano material sin cuerpo. Es como decir las mujeres, los hombres, los niños. Es algo muy general. Entonces hay que mirar
Hay que mirar si realmente es un ser fallecido, si es un egregor o si es otra acumulación energética. Y ahí es donde tenemos que reaprender todo lo que nos han estado contando durante todo el tiempo que llevamos de vida, porque obviamente el miedo es un arma preciosa para la gente que quiere vivir de tu miedo. Y recuerden que el miedo es lo contrario a el amor. ¿Ok? Vamos entonces, yo por aquí le había dicho una persona, la voy a buscar. Le había dicho una persona que íbamos a hacer, porque siempre estaba, que íbamos a hacer una sesión de mediunidad con ella, o una sesión de mediunidad. Espérenme un segundo, yo... Ok, vamos entonces a mirar. Bueno, antes de pasar a esto les voy a decir algo. Miren, yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo lo que les estoy compartiendo es mi experiencia, es el conocimiento que tengo, que puede ser poco, puede ser mucho. No creo que alguien tenga la verdad absoluta en algún tema y menos en el tema energético, porque el tema energético es de mucha interpretación subjetiva. No es como decir que 1 más 1 es 2, no. Es tomar algo que está ocurriendo, que no tiene una explicación lógica, que están surgiendo las explicaciones científicas, pero que no tiene una explicación lógica y cada uno le trata de dar una explicación de acuerdo a su nivel de conciencia, a su nivel de entendimiento. Así que por favor investiguen, por favor lean, por favor busquen, porque siempre cada persona tiene una forma de ver estos sucesos paranormales. Si tú hablas con otra persona, a lo mejor te va a decir que todo eso existe, que sí, y te va a empezar a decir por qué sí existe, y te va a empezar a argumentar, y a lo mejor tiene muchos argumentos para decirlo. Entonces, por favor, traten ustedes de darse sus propias, de instruirse y de mirar estas cuestiones, porque no siempre lo que una persona te diga es la realidad. Les voy a explicar cortico este concepto. Yo construyo mi realidad en base a lo que tengo en mi subconsciente. Si en mi subconsciente hay una cantidad de programación, de miedo, de mito, de la leyenda, de todo esto, obviamente la realidad que voy a proyectar es este tipo de realidad. Una realidad basada en el mito, en la leyenda, en todo esto. Ahora, si yo tengo una realidad basada en un subconsciente, una programación más del lado científico y de la investigación, yo obviamente voy a proyectar una realidad más de esa manera. Esto es lo que ocurre porque algunas personas se les presentan fantasmas y otras no. ¿Por qué? Porque unas están manifestando la realidad en forma de fantasma y las otras no. Es básicamente eso lo que les quería compartir. Bueno, vamos